Bien, hermanos, vamos a tener un canto más. Dice este siguiente canto: cuán grande es Él. Ya se lo sabe, hermano, de todos modos ahí va a estar en pantalla. Y a las personas que nos están viendo por Facebook, Dios les bendiga. Espero que estén teniendo un gran día. Hermano, amigos, si usted no sabe todavía, pero pues esta iglesia está abierta, la Iglesia de Dios de la Fe, en la colonia de los hermanos, para que venga, nos acompañe y se pueda gozar juntamente con nosotros. Bien, hermanos, vamos a tener este siguiente canto que dice: cuán grande es Él.
a tener un último canto. Darle un tiempo al hermano pastor que trae el mensaje. Dice este siguiente canto: eres glorioso. Ahí va a estar en pantalla, hermano. Dice este canto: eres glorioso. Bien, hermanos, vamos a ir a Dios en oración para terminar este momento de alabanza, este momento de adoración. Hermano, le invito a que cierre sus ojos, incline su rostro y me acompañe en esta oración. Padre, en esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia, agradecido, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso, Padre. Agradecemos, Señor, por las muchas bendiciones que nos has dado. Pedimos, Padre, por el mensaje que viene a continuación, que sea de edificación, Padre, que sea un mensaje bueno, Señor, que podamos entenderlo, que podamos discernirlo, Señor, de la mejor manera, que sea de alimento grato, Padre, a nuestro espíritu. Pedimos, Señor, sabiduría, entendimiento,
Abre, Padre, nuestra mente, pero Señor, abre nuestro corazón para poder recibirlo de la mejor manera, Señor. Todo esto lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, así permaneciendo de pie, le damos el tiempo al pastor. Bien, hermanos, en lo que el trío Morales, porque los tres son Morales, bajan, vamos a irnos preparando. Abran por favor sus Biblias en Nehemías. Vamos a hablar que nosotros debemos de bendecir al Señor también, así como Él nos bendice, ¿verdad? Y en el libro de Nehemías vamos a hablar en esta mañana para que nosotros podamos entender que las bendiciones que nosotros le damos al Señor también son bien recibidas por Él y que nosotros necesitamos estar siempre alabando al Señor. ¿Sí? Nehemías capítulo 9, verso 5 nada más. Nehemías 9, 5. Le damos las gracias a nuestros jóvenes, ¿sí?, que nos ayudaron ahora en este día. Ellos vienen de la iglesia de la comunidad y gracias a Dios porque nos los prestaron o se autoprestaron, una de dos, ¿verdad? Sí, así es de que vamos a Nehemías capítulo 9, verso 5. Amén. Bien, dice la palabra de Dios: y dijeron los levitas Jesúa, Gadmiel, Bani, Hasabías, Serebías, Odías, Sebanías y Peteías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Vamos a ir a Dios en oración. Incline sus rostros, cierre sus ojos y hable usted en estos momentos con el Señor. Padre, nuevamente estamos delante de tu presencia. Gracias por tu amor, gracias por todo lo que tú eres, todo lo que nos das, todo lo que nos quitas, Señor. Gracias porque reconocemos, Señor, que necesitamos bendecir tu nombre, que necesitamos alabar, Señor, tu gran nombre, que es Jehová de los ejércitos. Gracias por habernos dado a tu Hijo Jesucristo, y gracias, Jesucristo, por habernos salvado, ¿sí?, de la condenación eterna. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro consolador en estos días. Bendice y alaba a cada uno de los hermanos que están aquí y cualquiera que está alrededor del mundo. Ayúdanos, Señor, a llevar la semilla a toda criatura. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Tenían que estar un poquito fuerte, pero ya lo retiré tantito. ¿Sí? Si ustedes, bueno, los jóvenes ya casi no, ¿verdad? Pero nosotros los adultos debemos de recordar que nuestros himnarios, el llamado himnario bautista, ¿sí?, que por desgracia se ha ido olvidando poco a poco el cantar himnos, ¿sí? Cada himno era en realidad casi una predicación entera, ¿sí? Pero en estos himnos, o en este himnario, perdón, había, analizándolo, se puede dar cuenta que hay muchos himnos de una hermana cristiana que murió por allá hace 105 años, ¿sí?, en 1915. Ella se llamaba Fanny Crosby, ¿sí?, y era una mujer que por negligencia de un médico, estoy hablando del siglo XIX, cuando ella era una bebita,
ella se enfermó de los ojos, se enfermó de la vista. Y mandaron llamar al médico y el médico dijo, pues le voy a poner unas gotas en los ojos. Esas gotas, hermanos, el médico se equivocó y le puso ácido a los ojos de esta bebita. Y ella quedó ciega. Desde antes de que empezara a caminar, antes de que empezara a hablar, ella quedó totalmente enferma por error de este médico del siglo XIX. Pero ella, aún después de toda esta desgracia, y aunque en realidad no vio el mundo como es físicamente, ¿verdad? Ella lo veía espiritualmente. Y escribió muchos himnos que están ahí en el himnario bautista. Uno de ellos, el que más llama la atención, es a Jesucristo, el Rey de Paz. ¿Sí? Y su coro dice, gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. ¿Sí? Ella, como le digo, escribió muchos himnos glorificando y alabando a Dios. Y cada uno de nosotros debemos de glorificar y de alabar a Dios. En el libro de Nehemías, en el cual vamos a estar ahorita, va usted a ver que podemos leer que los hebreos también alababan a Dios, ¿sí? Debemos de hacer un rápido análisis o recordar que Nehemías regresó a su patria de su trabajo como copero del rey de Babilonia. Para los que les gusta investigar todo esto, ¿sí? Él vino a reedificar los muros de Jerusalén, ¿sí? Poco después de terminar con ese trabajo, alrededor del año 444, más o menos antes de Cristo, el pueblo se reunió para ayunar, para alabar, para orar y para confesar sus pecados. Luego de todo esto, ¿sí? Podemos nosotros ver que en el versículo que el texto dice que el pueblo se levantó, ¿para qué? Para bendecir al Señor. Todo el capítulo, que usted lo puede leer en su casa, ¿sí? Todo el capítulo da las razones por las cuales el pueblo de Dios podía alabarle. Y es una buena manera para que cada uno de nosotros veamos las razones por las cuales usted alaba al Señor o debe de alabar al Señor. Simple y sencillamente, y se lo digo así, simple y sencillamente, porque esto no lo reconocemos nosotros como una bendición de Dios, el haberse despertado hoy. Es una bendición. El haber visto el cielo nublado de las 6:30, 7 de la mañana, que apenas está empezando a salir el sol, ¿sí? Usted puede decir, gracias Señor, te bendigo porque me permitiste ver un día más. Debemos de alabar al Señor, hermanos, por muchas cosas, pero lo principal, como dice Nehemías, es porque Él es el creador de todas las cosas. Él es el autor, ¿sí? Y declara que Él como Dios ha hecho los cielos y todo lo que está en ellos. Todo esto, los cielos, la tierra, todo lo que está en la tierra, ¿verdad? Dios ha hecho por solo decir, hágase. Como así dice en el Génesis, el Señor dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Hermanos, muchas de las veces nosotros tenemos que ver en realidad lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Yo sé que muchas gentes hoy en día que son muy críticas de la palabra de Dios, inclusive veo mucho yo el History Channel, porque hay muy buenos artículos ahí.
Y hoy hay uno que se llama los alienígenas ancestrales, en lo cual estos hombres científicos, ¿sí? Gente bien preparada, dice que todo esto, la vida en la Tierra es de extraterrestres. Y déjenme decirle que nuestro Señor Jesucristo es extraterrestre, ¿verdad? Porque Él viene de los cielos, ¿sí? Pero a como ellos lo enseñan, ¿sí? Y lo enseñan en las grandes universidades, en las escuelas públicas, en todos lados nos hablan de cómo se pudo haber creado la Tierra. Teorías que podemos nosotros ver que no están fundamentadas tan bien como se ha fundamentado la palabra de Dios. Si hemos oído o leído todo esto, ¿sí? Sobre todo nuestros jóvenes que están en las universidades, también deben de leer la palabra de Dios para que ustedes puedan comparar las teorías de la ciencia con la palabra de Dios. No sé si vieron por ahí un dibujito que les mandé en nuestro grupo, ¿verdad? Cómo se edifica un hogar desde el punto de vista examinando la palabra de Dios teológicamente, ¿sí? ¿Ok? Y cómo podemos nosotros ver la palabra de Dios cuando nada más la leemos por leer. Y en una de ellas se ve que se está edificando una casa bien hecha, mientras que la otra está tipo la casita aquella o la barda aquella que hizo Cantinflas en una de sus películas, ¿sí? Todavía le dijo el niño, pues parece que lo que te quedó mal fue la ventana, pero toda la bardita estaba para llorar, ¿sí? Así es de que, hermanos, tenemos nosotros que darnos cuenta que la Biblia que sin la Biblia nos quedaríamos nosotros totalmente ignorantes de las cosas espirituales. Así es de que se da cuenta que la Biblia nos quedaría en realidad, ¿cómo les diría? Pues nos faltaría lo principal. ¿Por qué? Porque los pasajes que nos aseguran que todo viene de un verdadero creador. Imagínese usted, si le quitáramos nosotros los primeros capítulos del Génesis, ¿sí? Y dijéramos que esto vino de un Big Bang, de una explosión que hubo en los cielos, en el universo, ¿sí? Entonces se descartarían muchos de los escritos de Moisés. Nomás con quitar los primeros versículos del capítulo 1 del libro de Génesis. Con eso echaríamos a perder varios escritos del libro de Moisés. El libro de los Salmos, hermanos, quedaría hecho jirones, porque dice la palabra de Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces todo esto quedaría hecho jirones. Las afirmaciones de los profetas que podemos ver a través, tanto profetas mayores como menores, ¿sí? Todas estas afirmaciones tendrían que ser quitadas, al igual que los escritos del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, ¿sí? Y otros autores del Nuevo Testamento. Los dichos de Jesús serían totalmente falsos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver que aún el último libro de la Biblia tendrían que eliminarle muchas de sus versículos si nosotros hacemos caso a lo que el hombre nos dice. Y es por eso que el hombre hoy, por haber crecido la sabiduría humana, se han olvidado de Dios. Muchas de las veces, hermanos, se encuentra usted, no sé, sobre todo a los jóvenes les debe de haber pasado esto, de que dicen, ay, y en estos tiempos todavía crees que hay Dios. Si ustedes analizan, hermanos,
Y les decía en la reunión de varones a los hermanos el viernes pasado, que las grandes iglesias que tienen miles de miembros, si se van a la juventud, una iglesia, por ejemplo, de 5 o 6 mil miembros, pues tiene 200, 300 jóvenes, ¿sí? Que vendría siendo casi el 1 o 2%. ¿Qué esperaríamos de las iglesias pequeñas como la nuestra? Que tenemos 4 o 5 jóvenes nada más. Entonces la juventud, hermanos, ya no alaba a Dios. La juventud se está perdiendo en la vorágine del mundo y está creyendo a pie juntillas totalmente a lo que dice la ciencia. Ya se olvidaron totalmente de lo hermoso que es analizar la palabra de Dios. Los evolucionistas, hermanos, no pueden probar nada, ¿sí? Hasta ahorita ellos no han podido probar nada, ellos solo suponen. Y como les digo yo en estas series que salen de alienígenas ancestrales, dicen, creemos que vinieron así y suponemos esto, pero nunca lo afirman porque no hay en realidad algo que ellos puedan afirmar, esto es así porque ya lo vimos, ¿sí? Todo es por medio de teorías y la creación ocurrió no accidentalmente, hermanos, ¿sí? El orden de todo el cosmos, ¿sí? Con todos sus millones de galaxias, de estrellas, ha sido por medio de que Dios dijo, hágase esto, hágase aquello. ¿Cómo no bendecir entonces la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Cómo no bendecir al Señor? ¿Cómo no alabar al Señor por su bondad para con nosotros? Nosotros podemos llamarlo amor, podemos llamarlo gracia, favor o cualquier otra palabra que usted quiera, pero recuerde que necesita alabar al Señor porque Él es bueno para con su pueblo, y el pueblo de Dios se ha estado olvidando de alabarlo, se ha estado olvidando de lo que es Él en nuestra vida. Es por eso, hermanos, que Jehová de los ejércitos nos ha dado su palabra. Es por eso que vino Jesucristo para salvar lo que se había perdido. Y es por eso que el Espíritu Santo de Dios está en cada uno de los hijos de Dios para llevar una vida lo mejor posible. No hay un cristiano perfecto, como no lo hay nadie en el mundo. Porque la palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos, no hay justo ni aún uno, ¿sí? Entonces, hermanos, tenemos que alabar al Señor, porque Él nos ha elegido a nosotros, los cristianos, para ser libres. Y quizás usted diga, si yo vivo en un país libre, ¿sí? Pero estamos hablando de cosas espirituales, libertad espiritual. Mire, ahí en los versículos 7 y 8 de Nehemías capítulo 9, dice el profeta, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham. Analice bien, vea si tiene abierta la Biblia ahí, no dice Abraham, dice Abraham, sin la H y sin la doble A. Y lo sacaste de Ur de los caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. Ya aparece con H y con la otra A, ¿sí? Dice, y hallaste, fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque eres justo.
El Señor no cambia, hermano. ¿Sí? Si Él prometió esa tierra prometida al pueblo de Dios, Él se la dio. Y hasta nuestros días el pueblo de Israel habita en la tierra que Dios le prometió. ¿Sí? Y si analiza más el mensaje, perdón, el texto, dice que Él nos elige por su bondad. Tiene amor, tiene bondad, tiene piedad de cada una de las criaturas de su creación. ¿Y qué más? Cuando Él me elige a mí para ser su hijo, así como eligió a Abraham, ¿sí?, el cual lo llamó desde su tierra de allá de Ur de los Caldeos, allá en Babilonia, que ahora es más o menos parte de Persia y de Irán en la actualidad, ¿sí? Y Dios me eligió también a mí. Dios lo eligió a usted y Dios lo está esperando a usted, amigo que nos está viendo, para que usted venga a ser parte del pueblo de Dios, ¿sí? No podemos, hermanos, amigos, tener la vida por nuestra propia iniciativa. Tiene que haber habido un ser todopoderoso para dar vida, ¿sí? Y dar vida en abundancia. Y Dios nos ha dado esa vida. Y debemos de estar agradecidos por ella. Y debemos de darle las gracias a Él por ella, ¿sí? Porque así como a Abraham le dio o le cambió el nombre en su bondad, Dios nos da un nombre a nosotros también, ¿sí? Le repito, el Señor le cambió el nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de muchas naciones. También le cambió el nombre a Simón y le puso el nombre de Pedro, que significa piedra, ¿sí? El Señor también le cambió el nombre a Pablo, ¿sí? Él se llamaba Saulo de Tarso y el Señor le cambió el nombre por Pablo. Así el Señor nos ha cambiado el nombre a nosotros y nos ha llamado hijos de Dios. Somos hijos de Dios, ¿sí? Nos ha llamado cristianos, aunque el mundo, burlándose de esto, fue el que puso el nombre. Dice la palabra de Dios, ¿sí?, que fue la primera vez que se llamó cristianos por allá en Antioquía, porque anteriormente nada más nos llamaban los del camino, ¿sí? Así es de que Él también nos llama discípulos, somos sus discípulos también. Entonces, ¿por qué no alabar a Dios? ¿Por qué no venir delante de Él e humillarnos cada día que nosotros tenemos en esta existencia? En la mañana, a mediodía, en la tarde, doblar nuestras rodillas y alabarlo y pedir por las necesidades que tenemos, ¿sí?, por las enfermedades, por nuestros hermanos en Cristo, por nuestros conocidos, por el prójimo en general, ¿sí? Entonces, hermanos, como hemos llegado a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos decir? Solo que Dios es bueno y que ese Dios que es tan bueno me ha escogido a mí y que necesito alabar y bendecir su nombre. Y también porque Él nos ha dado una herencia, ¿sí? Él nos ha dado una herencia en su bondad. Dios nos da esta herencia que le prometió a Abraham. A Abraham le prometió la tierra de Palestina y los descendientes de Abraham todavía viven ahí. A nosotros nos ha prometido, ¿sí?, un lugar, no donde fluye leche y miel, donde las calles son de oro y el mar es de cristal.
en la gloria misma, porque donde esté Cristo, ahí vamos a estar nosotros. Y la palabra de Dios nos dice que Cristo está sentado a la derecha del Padre. Él nos da entonces esta herencia tan grande e incorruptible e incontaminada e inmarcesible. Y eso lo dice en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 4 y 5. Vaya a Primera de Pedro 1, 4 y 5. Dice la palabra de Dios: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Dónde vamos a estar? No dice que en la tierra, dice que esta herencia está reservada en los cielos para nosotros. Que somos guardados, dice el verso 5, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así es de que, hermanos, alabemos a Dios, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Alabemos a Dios, hermanos, porque Él responde a nuestra oración. Déjeme decirle, amigo, hermano, que todo cristiano o no cristiano que crea en Dios, y que cuando hace una petición y esa petición no viene de acuerdo a como usted quiere la respuesta, no quiere decir que el Señor no lo escuche. Porque es lo primero que decimos, cristianos y no cristianos: ay, es que Dios no me oye. Sí, Dios no oye. Lo que pasa es de que nosotros no lo oímos a Él, ¿sí? Y Dios no nos va a responder a todo, sí, porque tenemos que orar de acuerdo a su voluntad. Y si la voluntad de Dios, por ejemplo, y como dice la gente, nada más por decir, Dios no lo quiera, ¿sí? Si Él dice: Sergio, hoy te vengo a pedir tu alma, así puedan orar todas las congregaciones del mundo por mí para que no muera, el Señor está pidiendo mi alma, porque esa es su voluntad. Y entonces viene la gente y dice: Dios no me oyó, mira, si yo le estuve pidiendo a Dios para que no se muriera y se murió. No me oye. Sí le oye, hermano. Pero nada más que la respuesta de Dios puede ser: hoy no, es de acuerdo a lo que tú quieres, es de acuerdo a mi voluntad. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar en eso. ¿Usted cree que está preparado para que uno de sus hijos o hermanos o padres muera? Ninguno de nosotros estamos preparados para eso. Y ningún hijo quiere que sus padres mueran. Ningún hermano quiere que su otro hermano muera o que muera alguien amado. Pero es la ley de la vida, hermanos. Y muchas de las veces esto tiene que suceder. Y no es porque Dios no nos oye, ¿sí? Dios responde a la oración. El verso 9 de Nehemías 9 dice: y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Analice este pedacito si se va al libro del Éxodo, ¿sí? Escuchó el Señor la aflicción de los hijos de Dios cuando salieron de Egipto. ¿Qué fue lo que pasó? El Señor les dio alimento, ¿sí? Pero el pueblo de Dios se rebeló, ¿sí? Le faltó agua, el Señor les dio agua, el pueblo de Dios se rebeló. Pero, ¿qué pasó cuando anduvieron por 40 años por todo el desierto?
¿sí? Ese fue el castigo del Señor para todos aquellos, los hombres mayores de 20 años, que el Señor les dijo, no entrarán a la tierra prometida porque se rebelaron contra mí. Y muchos hubieran querido haber visto y haber entrado a la tierra prometida. Pero la voluntad de Dios es que por su rebeldía tenía que pasar eso. Muchas de las veces, hermanos, por nuestra rebeldía nos pasan cosas que nosotros decimos, es que Dios no me quiere, es que Dios no me oye, es que Dios está alejado de mí. No, hermanos, Dios siempre está a un lado de nosotros. Lo que pasa es que nuestro corazón se aleja de Dios y se pierde en el mundo, se pierden las cosas del mundo, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que ver, así como Él vio la aflicción en su pueblo cuando estaba en Egipto y oyó su clamor cuando vieron los ejércitos de Faraón atrás y el mar rojo delante, y les abrió una salida. El Señor nos ha abierto una salida a nosotros para que no vayamos al castigo eterno. Así como abrió el mar rojo, el Señor derramó su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser salvos y pudiéramos llegar a la presencia misma de Dios. Ya no le vamos a temer a Faraón, ¿sí? Ya no le vamos a temer a Satanás, porque Satanás ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Pero nuestras rebeliones, hermanos, nuestra falta de bendición a Dios es lo que nos puede traer por 40 años, ¿sí?, vagando por el desierto de nuestra vida, no por el desierto de Altana, aquí en Sonora, ¿verdad? ¿Sí? O en el desierto de Chihuahua, por allá en Samalayuca, no. Aquí el desierto de nuestra vida, porque no hemos sabido alabar y seguir al Señor. Cuando nosotros alabamos y oramos al Señor por liberación, Él nos oye, ¿sí? Pero déjeme decirle una cosa, si yo le estoy pidiendo al Señor por, ¿qué le diría? Bueno, ponga usted lo que esté pidiendo por liberación, pero vamos a poner lo que casi siempre ponemos, ¿verdad? Por un alcohólico, ¿sí? Un alcohólico le pide al Señor que lo quite de la tentación, pero trabaja en una cantina. Entonces, ¿cómo lo va a liberar el Señor si el Señor le está diciendo, ese no es el lugar en que tú estás, debes de estar? ¿Sí? ¿O será que el alcohólico dice, me voy a poner en la tentación para vencer? Y resulta que la tentación lo vence a él. Entonces tenemos nosotros que alejarnos lo más que se puede. Como dice, así como está lejano el oriente del occidente, así aléjese usted de esa tentación que usted tiene. Eso es lo que se necesita. Cuando Dios venció el poder de Faraón y de todo el ejército de Egipto y ahogó a ese ejército, el más poderoso del mundo en aquel entonces, en el Mar Rojo, es cuando se siente el pueblo de Dios liberado. Así, hermanos, hoy quiere liberarnos el Señor de la esclavitud del pecado. Y ese pecado, hermanos, es cuando nosotros buscamos la manera de acercarnos a Él, ¿sí? Pero Dios, hermanos, nos brinda esta guía. Aquí tenemos la guía para apartarnos del pecado. Pero nosotros cerramos la guía y nos vamos para acá, ¿sí? Ay, es que el psicólogo me dijo. No, hombre, pues aquí mi esposa tiene un familiar que es psicólogo, dice que él dice que está más loco que nada. Él mismo lo dice, ¿no?
¿Sí? Así es de que imagínense, cuando oramos por las necesidades diarias, hermanos, sus necesidades diarias, Dios le oye. Pero si usted le dice, ay Señor, mira, estos zapatos que traigo, necesito comprarme unos zapatos de unos $500 para que me convengan, ¿sí? Entonces usted está pidiendo por una necesidad exagerada, una necesidad de un lujo. Dios nos da lo que necesitamos. Así es de que, hermanos, el Señor siempre nos va a cuidar. Debemos de bendecir el nombre de Dios. ¿Se acuerda que el Señor bendijo a su pueblo cuando anduvo en el desierto, cuando fue rebelde, cuando se rebeló contra Dios? Aún así, en el día le llevaba la nube para que el sol no los fatigara, y por la noche les daba la columna de fuego. Dios no desamparó a su pueblo, pero sí lo reprimió por su necedad, por su terquedad, ¿sí? Por todo aquello que no quiere hacer. Cuando oramos, hermanos, entonces por nuestras necesidades diarias, Dios nos oye. Dios no nos deja desamparados, ¿sí? En la desesperación. Él es un Dios proveedor de nuestras necesidades. Mire, ahí mismo en el capítulo 9 de Nehemías, pero en los versículos del 15 hasta el 21, nada más le voy a leer 15, 16, 20 y 21. ¿Sí? Perdón, nada más le voy a leer el 15 y el 21. ¿Sí? En el versículo 15 dice, le diste pan del cielo en su hambre, y en su sed le sacaste agua de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Eso usted lo encuentra en el Éxodo. Y en el verso 21 de Nehemías 9 dice, lo sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Hermanos, ¿usted cree que en los tiempos de la salida del pueblo de Dios de Egipto no había modas? ¿Usted cree que la mujer no quería cambiarse de vez en cuando, ponerse un vestido más mejor y esto y lo otro? Y sin embargo el Señor nunca les hizo un cambio, y Él por 40 años les sufrió todo. Fíjese bien lo que dice el versículo 15, le diste pan del cielo en su hambre. Hermanos, el Señor hoy en día nos da el pan, los frijoles, las tortillas, o como lo que usted quiera. A lo mejor es chino y come puro arroz, ¿sí? Puro arrocito. Pero el Señor le da lo que necesita. El Señor le da agua. Aún aquí en este Nogales, que nos falta agua para todos, el Señor de todas maneras nos da agua. Y por toda nuestra vida, así como dice que por 40 años que anduvieron en el desierto se los dio, a nosotros por toda nuestra vida nos va a tener bien satisfechos, ¿sí? Y ninguna cosa de la cual tengamos una verdadera necesidad, Dios no nos la va a dar. Porque Dios cuida de las necesidades de sus hijos, ¿sí? Y Él sabe qué necesidades tiene antes de que usted se las pida a Él. Porque Dios está dispuesto a darnos todas nuestras necesidades físicas y espirituales. Pero ¿sabe qué? Nosotros nos vamos siempre a las necesidades físicas, y a las necesidades espirituales que están escritas en este libro nadie va. ¿Por qué? Porque no las necesita quizás. Quizás dice
ya sé lo suficiente de Dios, ya sé que Dios me ama, ya sé que voy al cielo, ya sé que voy a la gloria, ya sé que si cometo pecado, cuando más le pido perdón a Dios y Él me libra de ese pecado, ¿sí? Pero no sabe todo lo demás, no sabe por qué Dios lo salvó, no sabe cómo debe de vivir en un ambiente cristiano. Así es de que, hermanos, tengamos la palabra de Dios, ¿sí?, de acuerdo a como Él nos la quiere dar a entender a nosotros. Recuerde que nuestro Dios nos quiere dar un día nuevo, día a día. El día de ayer ya pasó, ya no va a regresar. Si usted cometió algún error el día de ayer, ese ya pasó. Ahora lo que tiene que hacer es pedir perdón a Dios por ese error que cometió y no hacerlo nuevamente, porque el pasado ya no tiene remedio, pero sí lo tiene el futuro. Así es de que, así como tenemos un Dios cuya palabra dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia, así nosotros debemos de alabar y de servir al Señor. En los versículos, estamos en Nehemías 9, en los versículos 17 y el versículo 31 de Nehemías, dice el versículo 17: no quisieron oír, ni se acordaron de sus maravillas que había hecho con ellos, antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a hacer servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque nos lo das abundantemente. Y el versículo 31 dice: mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Tenemos que llegar a una conclusión a este mensaje, y la conclusión es que debemos de alabar, bendecir y servir al Señor en cualquier circunstancia. No venga usted a los pies de Dios nada más cuando tiene una necesidad, cuando tiene una enfermedad, cuando tiene un problema. Venga a darle y alabar al Señor cuando usted está totalmente libre de estas cosas. Cuando no tiene ninguna enfermedad, cuando usted no tiene ningún problema, es difícil no tenerlo en nuestros días, ¿sí? Cuando usted ha suplido sus necesidades. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros en cualquier circunstancia podemos confiar en aquel que es poderoso, primeramente para salvarnos, ¿sí?, y segundo, para llevarnos Él por la vida de la mano para que le sirvamos. Pero para eso tenemos que entregarle su vida a nuestro Señor Jesucristo, y Él va a llenar nuestra vida con una alabanza permanente a su Padre, Jehová de los ejércitos. Alabe al Señor, y el Señor nos dará la respuesta. Hermanos, amigos que nos están viendo, gracias por su estancia, gracias por estar con nosotros, y les recordamos, hoy por la tarde a las 6:15 la iglesia ya está aquí para empezar nuestro servicio, y ustedes a las 6:30 ya estamos listos para entrar en nuestra transmisión. Que Dios les bendiga y alabe al Señor.